Hola jóvenes, en esta ocasión tenemos el primer problema 1 de la página 171 del tema de equilibrio rotacional o torque, el cual dice así: determina el torque resultante en A si el peso de la tabla uniforme es 50 newton. Y luego en el punto B. Bien, primeramente veamos que esto es como una tabla y en dicha tabla pues están ejerciéndose varias fuerzas. La primera en el lado izquierdo de 20 newton en el extremo izquierdo. A 10 metros está a la derecha otra fuerza hacia arriba, en este caso de 40 newton. En el extremo derecho hay una fuerza de 10 newton hacia abajo. Esta tabla pues el punto B queda a 5 metros del extremo izquierdo, mientras que el punto A está a 10 metros del extremo derecho. Vamos a buscar entonces el torque en el punto A. Para ello debemos saber que torque es como la forma en que puede girar un objeto, porque un objeto puede estar en equilibrio traslacional, pero no necesariamente tiene que estar en equilibrio rotacional. Para que esté en equilibrio rotacional, la sumatoria de los torques deben ser igual a 0. Así, por ejemplo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si el torque es en el sentido de las manecillas de reloj, lo vamos a poner negativo. Mientras si es en sentido antihorario, lo vamos a poner positivo. Veamos el caso. Si queremos hacer torque en el punto A, entonces la primera fuerza que veremos es esta de 20 newton. Esta fuerza de 20 newton, para que llegue al punto A, tiene que hacer este recorrido, porque es ilógico que ella vaya a dar una vuelta de esta manera, porque es un camino más largo, entonces sería de esta manera. Al hacerlo de esta manera es en sentido antihorario, por lo tanto ese torque será positivo. ¿Y cómo encontramos el torque? Simplemente multiplicando la fuerza por el desplazamiento, o sea, la distancia que hay del punto donde está la fuerza al punto donde queremos hacer torque. En este caso, nuestra fuerza vale 20 newton y veamos la distancia que hay del punto este, donde está la fuerza, al punto A. Sería 10 más 14 es 24, de manera que es 20 por 24. Luego veamos la fuerza de 40 newton. Esta fuerza de 40 newton para llegar al punto A hace un torque, pero en el sentido de las manecillas de reloj. Por eso entonces dicho torque tiene que ser entonces negativo. Ponemos menos el valor de la fuerza, que es 40, y vamos a ver qué distancia hay del punto donde está la fuerza al punto donde deseamos hacer torque. En este caso vemos que clarito aparece aquí en la figura que esa distancia es 14 metros. Más, veamos qué otro número. Aquí está el peso de la barra. Me están diciendo que el peso de la barra uniforme es 50 newton. Ese peso yo lo tengo que poner en todo el centro de gravedad del cuerpo. Si nosotros vemos aquí que aquí hay 10 metros más 14 metros más 10 metros más, son 34 metros. La mitad está a 17 metros, porque sería 34 dividido entre 2, 17 metros. Quiere decir que si de aquí a aquí hay 17, o sea, 10 de aquí a aquí y 7 de acá a acá, para que sean 14 de aquí a aquí, tiene que hacer entonces 7 en el pedacito este que está aquí. Por lo tanto, cuando esta fuerza que representa el peso para llegar al punto A hace un torque en sentido antihorario, por lo cual es positivo. El valor de dicho peso es 50 y ya dijimos que la distancia de aquí al punto A es 7 metros. Por último, y aunque esté después del punto donde queremos encontrar torque, tenemos que considerar también a la fuerza de 10 newton, la del extremo derecho, porque ella, para llegar a este punto A, hace un torque en sentido horario de las manecillas de reloj. Por lo tanto, ese torque será negativo. ¿Cuánto es el valor de dicha fuerza? 10 newton. ¿Y cuánto entonces será multiplicado por la distancia que hay al punto A, que es 10 metros?
Por lo tanto, ya lo único que nos queda finalmente es hacer las operaciones matemáticas indicadas. En este caso, 20 por 24, 480, menos 40 por 14, 560, más 50 por 7, 350, menos 10 por 10, que es 100. Sumando todas estas aritméticamente, o sea, tomando en cuenta el signo, tendremos entonces que el torque en el punto A es 170 Nm. ¿Qué significa? Que esta barra sí gira, así como está en esta situación con esta fuerza, sí está girando en el punto A. ¿Cómo giraría? En sentido antihorario. ¿Por qué sé que es en sentido antihorario que estaría girando en ese punto? ¿Por qué? Porque el torque nos salió positivo. Ya dijimos que para que el torque sea positivo tiene que ser en sentido antihorario. Veamos qué ocurre en el punto B. ¿Cuánto será el torque en el punto B? En el punto B veamos cada una de las fuerzas. Esta fuerza de 20 newton para llegar al punto B realiza un giro en sentido antihorario, por lo tanto dicho torque será positivo. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? 20 newton. ¿Cuánto es la distancia que hay de donde está la fuerza a donde está el punto B? 5 metros. Por eso será 20 por 5. Luego viene la fuerza de 40 newton. 40 newton también para llegar al punto B, que es donde queremos hacer torque ahora, hace un giro en sentido también antihorario. Por lo tanto, dicho torque es positivo. Por eso ponemos 40 por la distancia que hay de aquí a aquí. Si de acá a acá hay 5 y el total de aquí hasta acá es 10, así que en el pedacito este, lógicamente tienen que haber también 5. Veamos el siguiente, el del peso. El peso está a 17 metros, pero del extremo de acá. Pero como ya sabemos que hay 17 desde aquí donde está el peso al extremo de acá, y si le quitamos los 5 de aquí, que nos quedará 12. Por eso ese peso que es 50 newton y cuyo giro es en sentido de las manecillas de reloj, y por eso le ponemos negativo el signo, sería entonces 50 por la distancia que dijimos que es 12. Luego viene la otra fuerza, la fuerza del extremo derecho. 10 newton por la distancia entonces que hay al punto B. En este caso, antes que nada, veamos cuál es el signo de ese torque. Vemos que va en sentido de las manecillas de reloj para llegar al punto B. Por lo tanto, dicho torque será negativo. La fuerza vale 10 newton y la distancia lo analizamos de la siguiente manera. Si la barra total, la longitud total de la barra es 34 y en el extremo acá de aquí hasta del punto B a donde está el otro extremo de la barra hay 5, si usted resta 34 menos 5 le da 29. Pero también la puede ver así. 10 más 14 ya van 24. Y en el pedacito este que está aquí, ¿cuánto hay? 5 más. 24 más 5, 29. Con lo cual entonces el torque en el punto B será 20 por 5, que es 100, más 40 por 5, que es 200, menos 50 por 12, que es 600, y menos 10 por 29, que es 290. Con lo cual, al hacer la sumatoria de todo esto, nos sale que el torque en el punto B es menos 590 newton por metro. ¿Qué quiere decir esto? Que la barra en este punto B estaría girando entonces con las fuerzas tal y como están allá. El resultado sería que estaría girando en sentido de las manecillas del reloj, ya que el torque salió negativo. En este segundo problema, dice, determina las fuerzas desconocidas. Si el peso de la barra es despreciable, o sea que no se considera el peso, no porque no la tenga, sino que comparándolo con los pesos de las otras fuerzas, los valores de las otras fuerzas es insignificante y por lo tanto no se coloca. Y el sistema está en equilibrio rotacional. ¿Qué quiere decir que está en equilibrio rotacional? Quiere decir entonces que la sumatoria de los torques en cualquier punto debe dar 0. En este caso, nosotros vamos a usar la siguiente estrategia. Si nosotros queremos encontrar cuánto es el valor de la fuerza B, hacemos torque en el punto A. Y cuando queremos encontrar cuánto es el valor de la fuerza en A, hacemos torque en el punto B. Veamos. Decimos entonces sumatoria de todos los torques en el punto A igual a 0.
¿Qué significa? Todas las fuerzas llegando al punto A. Veamos la primera fuerza. Lógicamente, la misma fuerza en el punto A no va a ser torque. Ella no hace torque porque pasa por allí mismo. Así que no tiene ninguna distancia porque está ahí mismo en el punto donde es. La otra fuerza, la de 50 libras. 50 libras está aquí y va en sentido de las manecillas de reloj. Para moverse hasta donde está el punto A, sería entonces con 3 pies. Por eso será menos 50 por 3. Cuando vamos a la de 60 libras que está aquí, para llegar al punto A, también entonces hace un giro en el sentido de las manecillas de reloj. Por lo tanto, dicho torque es negativo. Corresponde a 60 libras, que es lo que vale la fuerza en este caso, multiplicado entonces por la distancia que separa esa fuerza del punto donde quiero hacer torque. Sería 4 y 3 son 7 pies. Veamos la otra fuerza. En este caso es la fuerza B. La fuerza B, que es una incógnita, para llegar al punto A, hace un giro en el sentido antihorario. Por lo tanto, dicho torque es positivo y será FB por la longitud total de la barra. Y la longitud total de la barra sería 2 más 4, 6 más 3, 9 pies. De manera que ahora podemos multiplicar menos 50 por 3, menos 150, menos 60 por 7, menos 420, más FB por 9, 9 FDB, igual a 0. Ordenando esto un poquito, tenemos que 9 FDB, y pasando estos dos términos que son negativos al segundo miembro, ellos pasarían como 150 más 420, cuya suma sería 570. Por lo que al encontrar el valor de F de B, sería entonces 570 entre 9, siendo el resultado 63,3 libras. Esta es la reacción en B, o sea, la fuerza en B. Veamos entonces para encontrar la fuerza en A. Para encontrar la fuerza en A, entonces tenemos que hacer el torque en B. Todas las fuerzas hacia el punto B. Veamos la primera. La fuerza A para llegar al punto B hace un giro en sentido horario. Y el sentido horario significa que el torque pues es negativo. ¿Cuánto será dicho torque? F de A, o sea, menos F de A por la distancia total que hay desde el punto A al punto B. Sería entonces 9. Veamos la segunda fuerza. La segunda fuerza es de 50 libras. 50 libras para llegar al punto B hace un giro en sentido antihorario, con lo cual su torque es positivo. Equivale a 50 por la distancia que es 4 más 2, sería 6. Y en cuanto a la fuerza de 60 libras está aquí y para llegar al punto B hace un giro en el sentido antihorario, por lo tanto dicho torque es positivo. Corresponde a 60 por la distancia que es 2. Finalmente entonces sería menos 9 F de A más la multiplicación de 50 por 6, que es 300, y la multiplicación de 60 por 2, que es 120. De manera que en el primer miembro nos queda 420 igual, en el otro miembro 9 FDA. Por lo cual FDA, si la quiero despejar, será igual a 420 entre 9, siendo la misma entonces 46,7 libras. Ahora bien, hay una manera de comprobar que esto que hemos obtenido está bien. Y eso es la siguiente. Si está en equilibrio rotacional, como hemos puesto aquí, al decir que la sumatoria de todos los torques en los puntos que vimos en cualquier punto es igual a 0, entonces se debe sumar, debe estar también en equilibrio traslacional. ¿Y qué es el equilibrio traslacional? Lo que hemos visto anteriormente con las leyes de Newton, que la sumatoria de las fuerzas, en este caso en Y, debe ser igual a 0. Siendo así, tenemos F de A que va para arriba, la ponemos positiva, más F de B que también va para arriba y es positiva, menos 50, menos 60, y eso es igual a 0. De manera que si ponemos los valores de F de A, 46,7, y el valor de F de B, 63,3, entonces los otros que son menos 50 y menos 60, nos daría 110 menos 110 igual a 0, con lo cual 0 es igual a 0, comprobándose que en efecto también pues la barra está en equilibrio traslacional
y por ello fue que también está en equilibrio rotacional. Primero tiene que estar en equilibrio translacional para que después se dé el equilibrio rotacional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.